Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios del Perú, ubicada en Atevitarte, presenta su programa La Voz de la Hermosa. Y les invita a disfrutar de este hermoso momento, con la alabanza a Dios y la predicación de su palabra. Es un placer volver a saludar a nuestros oyentes y desearles toda clase de bendiciones de parte del Señor a través de Radio del Pacífico. Es nuestro deseo también que ustedes sean edificados, confortados y bendecidos con la programación de nuestra Iglesia Evangélica La Hermosa con el programa La Voz de la Hermosa. En esta oportunidad, siguiendo con la serie de temas acerca del bautismo en agua, quisiera compartir con ustedes el siguiente tema basado en San Lucas capítulo 3, de 1 en adelante. Y dice así: En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zebedeo, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto,
todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Nuestro tema para hoy es llamado y respuesta al arrepentimiento. Mi propósito es instruir a los oyentes por la palabra de Dios acerca de la primera e indispensable condición para ser bautizados en agua. Juan el Bautista comenzó su ministerio profético no solamente con el mensaje de anunciar la venida del Mesías, sino llamando valientemente al pueblo al arrepentimiento. Habría sido mucho más fácil proclamar simplemente las buenas nuevas, pero Juan fue obediente a su llamado y al ministerio profético, porque desafiaba a la gente a considerar seriamente su actitud descuidada y sus pecados. Su ministerio estuvo marcado por la intrepidez y el atrevimiento de predicar lo que no era común ni popular. Juan reprendió a los religiosos, denunció a los publicanos de su deshonestidad, reclamó a los soldados una justa administración de la autoridad. Más tarde se enfrentó a la inmoralidad del rey Herodes, y por eso fue arrestado, encarcelado y decapitado. El tributo que Jesús dio al ministerio de Juan el Bautista se levanta como un testimonio a la fidelidad y a la intrepidez, como rasgos muy dignos de los auténticos siervos de Dios. ¿Qué significa en este aspecto el bautismo de Juan y especialmente su predicación? En primer lugar, hablemos del bautismo de Juan. Ese bautismo era de origen celestial. Predicó y bautizó por llamado y mandato divino. En el versículo 2 de este capítulo dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Su mensaje, el arrepentimiento, como primera y única condición para perdón de pecados. Dice el versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Por esta razón, al bautismo en agua también se le denomina bautismo de arrepentimiento. Él puso mucho énfasis en la necesidad de arrepentimiento de parte de todos sus oyentes. Dicen los versículos 7 y 8, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El arrepentimiento fue un mensaje fundamental de la predicación de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías, en su libro, el capítulo 18, versículo 8, dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, dice Dios. En Ezequiel, capítulo 18, versículo 30, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Y Joel, capítulo 2, versículo 12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
Y Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Esa palabra volveos a mí significa arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista dio esta palabra: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo en Mateo 4:17 comenzó su ministerio y dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles, en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Hechos 17:30 el apóstol Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mensaje de arrepentimiento es parte esencial del Evangelio de Cristo. Sin arrepentimiento no hay perdón ni salvación. Tampoco se le ministra bautismo a aquel que no está totalmente arrepentido. En segundo lugar, ¿qué es arrepentimiento? Primero, es volverse en sí, es reflexionar y tomar conciencia de los pecados y decisiones equivocadas que se haya tomado. En segundo lugar, arrepentimiento es volverse a Dios por medio de Jesucristo, abandonando los malos caminos. En tercer lugar, es un pesar en el corazón por las ofensas y transgresiones contra las leyes de justicia y santidad de Dios, y tomar la firme determinación de renunciar y abandonar el pecado. En cuarto lugar, es una tristeza interna que da lugar a un giro total en la vida que se traduce en cambios. Cambio de corazón, de mentalidad, de actitudes, de propósitos, de dirección y de destino. La decisión de volverse del pecado a la salvación incluye la aceptación a Cristo no solo como Salvador, sino también como Señor. Es decir, es cambio de amo, del señorío de Satanás al señorío de Cristo en su vida. La palabra dice que somos librados de la potestad de Satanás y somos trasladados al reino de su amado Hijo. Y en Hechos 26:18, el apóstol Pablo en su testimonio dice que el Señor los salvó en el camino a Damasco para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amigos y hermanos, el objetivo final del arrepentimiento es huir de la ira venidera. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, que mediante el arrepentimiento el hombre puede huir de la ira venidera, pero también producir frutos dignos de arrepentimiento, es decir, en hombres transformados, hombres con un corazón y una mente cambiados. Lo que el apóstol Pablo dice, que son nuevas criaturas. Lo que el Señor Jesucristo dijo, que han nacido de nuevo. El hombre que no dé frutos de arrepentimiento terminará en el fuego del infierno, como el árbol estéril que es cortado y quemado en el fuego. Y Dios no quiere que ningún hombre, por más vil pecador sea, vaya al infierno. Una de las razones por qué Jesús vino a este mundo y se ofreció en la cruz como ofrenda por nuestros pecados
es para que el hombre sea salvo creyendo en él y que no vaya a la condenación eterna. En tercer lugar, encontramos reacciones al mensaje de arrepentimiento. Qué importante es tener una reacción adecuada y oportuna. En primer lugar, la reacción de la multitud. Todos los que estaban escuchando el mensaje de Juan el Bautista, a una sola voz dijeron: ¿qué haremos? Esa pregunta denota convicción, pesar, responsabilidad y sentirse culpables delante de Dios. Y la respuesta fue: demuestren el fruto genuino de arrepentimiento y pongan en práctica el amor al prójimo. En los versículos 10 y 11 dice: y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Igualmente los cobradores de impuestos vinieron para ser bautizados, pero muy compungidos por el mensaje que habían escuchado. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? La respuesta de Juan fue evidenciar los frutos de justicia y honestidad, ser fieles al gobierno y justos con el pueblo que paga los impuestos, no enriquecerse injustamente, ofendiendo a Dios y oprimiendo al prójimo. Los impuestos públicos deben servir para mejorar los servicios públicos y no para satisfacer la avaricia de los funcionarios públicos. Este mensaje necesita urgentemente nuestra sociedad peruana, nuestros gobernantes, nuestros legisladores y nuestros jueces, y todos los que están envueltos en actos de avaricia, de codicia y de corrupción necesitan urgentemente este mensaje. Luego también los soldados le preguntaron diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Juan el Bautista les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Quiso decirles: vuestro deber es salvaguardar la paz. Por tanto, no hagáis violencia a nadie. No sembréis en el pueblo la espada del terror. Tampoco deben acusar a nadie ante el gobierno para infundir temor y sacar provecho de ellos, al aceptar sobornos y dádivas corruptas. Deben contentarse con el salario que reciben, sin desear obtener más dinero por medios ilícitos y violentos. Tantísima gente en el mundo y en nuestro país está en esta condición, aún no siendo soldado o no siendo publicano o cobrador de impuestos. Lamentablemente, la corrupción se ha vuelto una plaga endémica en nuestra sociedad y necesitamos urgentemente que alguien nos hable, que alguien llegue al Palacio de Gobierno, al Palacio Legislativo y al Palacio de Justicia con un mensaje como el de Juan el Bautista, llamando al arrepentimiento con suma urgencia. De otra manera, no esperaremos ningún cambio, por más anhelos y deseos que tengamos, o aun cuando algunos que postulan a ser magistrados o legisladores o aún presidentes de la República hagan promesas. Necesitamos este mensaje, apreciados amigos. El mensaje de arrepentimiento es actual, vigente y universal. No ha pasado a la historia. Ahora el pecado es más cruel, es más grave, es más profundo y es más desvergonzado. Y por eso necesitamos este mensaje del arrepentimiento. El Evangelio de Jesucristo tiene las mismas demandas y las mismas condiciones para ser salvos. La respuesta de diferentes grupos de personas al mensaje de Juan
indica que la necesidad de arrepentimiento no excluye ni exceptúa a nadie, sea por clase social, por la raza, por la cultura, por el nivel intelectual, por la profesión, menos por la religión. Todos necesitamos arrepentirnos. La pregunta que hicieron estas personas, ¿qué haremos?, demuestra tres posibles efectos. Primero, una responsabilidad personal. La salvación y la decisión para ser salvo es personal. Nadie puede arrepentirse por usted, querido oyente. Una necesidad latente, en segundo lugar, expresa la necesidad de ser perdonado, de ser salvo y huir de la ira venidera ahora mismo, no otro día, porque estamos en un gran peligro. En tercer lugar, un remordimiento de conciencia. En efecto, ellos buscaban un escape, una solución y una respuesta concreta, no un paliativo, no un mero tranquilizante, no un parche a la conciencia, sino la completa liberación y sanidad de la conciencia culpable. Solo el arrepentimiento trae esa solución, trae el perdón y la liberación de parte de Dios. En estos momentos quiero hacer una oración a favor de todos nuestros oyentes, porque la condición en que se encuentren como el público de Juan o el auditorio que le estaba escuchando, no puede ser solamente con los inconversos, sino aún con los mismos creyentes, y muchos de ellos endurecidos, alejados de Dios, avergonzados por algún motivo, y han dejado de congregarse inclusive a la casa de Dios. Necesitan volverse urgentemente a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pido que tengas misericordia de todos los oyentes y especialmente de aquellos, Señor, que viven con la conciencia remordida y culpable, no seguros de su salvación ni del perdón de sus pecados. Ten misericordia, Señor, de los que han incurrido en pecados tan horrendos y crueles como los religiosos de la época de Juan el Bautista, como los cobradores de impuestos y como los soldados romanos. Cual sea la condición de las personas, en tu gracia y misericordia tú estás dispuesto a perdonarles y a salvarles. Haz que, Señor, ellos no endurezcan su corazón y que puedan abrirte hoy mismo por la fe y con un sincero arrepentimiento. Amigo o hermano, si usted necesita volverse al Señor, ser honesto con su conciencia y pedirle perdón a Dios, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todo pecado. Reconozco que soy culpable y soy responsable por las cosas que he hecho contra tus leyes de justicia y de santidad. Hoy me arrepiento, Señor. Tomo la decisión de apartarme de todo pecado, de todo hábito y vicio que me ha separado de ti. Perdona mis pecados, por favor, y entra a mi corazón o vuelve a mi corazón. Como dijera tu siervo David, el rey de Israel, que el gozo de la salvación venga a mi vida o vuelva a mi corazón, y que el espíritu noble me sustente. Gracias por escucharme, por recibirme y por perdonarme. En el nombre de Jesús. Buscando a sus pies compasión.
Muy amables por vuestra atención y también por el interés que hayan puesto sobre esta palabra. Les invito a escucharnos todos los domingos a esta misma hora, para los hermanos de la Iglesia La Hermosa y también para todos nuestros oyentes. Quiero hacerles recordar que estamos organizando este gran congreso de intercesión y avivamiento, que se realizará en el mes de agosto del 28 al 31 de ese mes. Las inscripciones ya están abiertas. Hay una oferta para los hermanos de provincias. Usted debe enterarse y apresurarse con su inscripción. Y por supuesto para todos los que van a participar, incluyendo a todos los creyentes de la ciudad de Lima. Y para los hermanos de la Iglesia La Hermosa, no olviden que hoy tenemos una gran celebración en nuestros cultos. Por ese motivo solamente tendremos 2 cultos. A las 10 de la mañana, a donde asistirán las zonas 6, 2 y 5. Y a las 5 de la tarde, donde estarán las zonas 3, 4, 8 y 9. Ustedes saben el propósito, que es la recepción a los recién convertidos. Vamos a celebrar la fiesta de recepción a los que entregaron su vida al Señor en los grupos familiares. Hagamos fiesta como también hay fiesta en el cielo. Todos ustedes bienvenidos con sus invitados. Muchas gracias. Allí nos veremos. Hemos presentado su programa La Voz de la Hermosa. Les agradecemos por su atención y les invitamos a sintonizarnos todos los domingos a las 9 de la mañana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.